¿Pensando en cambiar de carrera? Déjame contarte sobre uno de los peores lugares de trabajo de la historia, el barco pirata. Donde renunciar significaba nadar con tiburones, las quejas de recursos humanos se resolvían con espadas y tu plan de jubilación era, básicamente, tratar de no morir. Y créeme, esa era la parte buena. Hablando de malas decisiones profesionales, comencemos con lo que podría ser el peor primer empleo que haya existido: el mono de la pólvora. Este era un trabajo para niños, a menudo de apenas 8 años, cuya rutina diaria consistía en esquivar balas mientras cargaban explosivos por pasadizos estrechos de madera durante una batalla. ¿Y tú qué pensabas que tu ruta de reparto de periódicos era dura? No se trataba de un título simbólico. Estos niños literalmente transportaban bolsas de pólvora a los cañones mientras todo a su alrededor explotaba. La mayoría eran huérfanos o hijos de familias tan pobres que no podían mantenerlos. Los piratas los reclutaban por ser pequeños y ágiles, perfectos para deslizarse por espacios reducidos y acceder a los polvorines. Durante una batalla naval, la esperanza de vida de un mono de pólvora era de unos 15 minutos. Sí, menos que una pausa para el café. Tenían que correr entre cubiertas que estaban siendo destrozadas por fuego enemigo, cargando un material que podía explotar si una chispa lo tocaba. Un paso en falso, una bala errante o un fragmento ardiente, y se acabó. ¿Y qué tipo de formación recibían? Ninguna. Su orientación consistía en 3 frases: corre rápido, no tropieces y no explotes. No había seguro médico, ni compensación por riesgos. A lo mucho, si sobrevivían al combate, recibían una ración extra de galletas mohosas. Pero si esos niños resultaban heridos, ¿quién los trataba? El cirujano del barco, otro puesto que podríamos describir como una pesadilla flotante. Llamarlo cirujano es generoso. Estos hombres no tenían diplomas ni experiencia formal. Aprendían mirando a otros o experimentando con prisioneros. En muchos casos eran más carniceros que médicos. La tasa de supervivencia para amputaciones era de alrededor del 30%. Eso quiere decir que si te cortaban una pierna, tenías más posibilidades de morir que de salir con vida. Y eso suponiendo que el cirujano no estuviera completamente borracho de ron, cosa bastante común. Algunos incluso decían que el ron los ayudaba a estabilizar sus manos. Nada más tranquilizador que un médico ebrio con una sierra oxidada. Sus herramientas eran primitivas: una sierra manual, unos ganchos para cerrar heridas y, si tenías suerte, un hierro al rojo vivo para cauterizar. Anestesia, ni hablar. Una botella de ron y un trozo de cuero para morder era todo lo que se te ofrecía. Si te quedabas sin ron, solo te decían que apretaras más fuerte los dientes. Para prevenir infecciones, su técnica consistía en echar pólvora o vinagre directamente en la herida. Porque sí, aparentemente su lema era: si no te mata, tal vez te cure. Y aunque parezca increíble, algunos llevaban registros. Uno escribió que sus pacientes sobrevivían por pura terquedad, y no por sus habilidades médicas. Ahora, si crees que eso suena mal, espera a conocer al siguiente desafortunado: el pobre marinero asignado al buje. Es decir, la parte más baja del barco, donde se acumulaba toda el agua sucia, la podredumbre, los restos de comida y los desechos humanos. Literalmente un pozo de inmundicia. Allí terminaba todo lo que goteaba, se derramaba o se descomponía a bordo. El trabajo consistía en sacar esa mezcla repugnante con cubos o bombas manuales, todo en completa oscuridad, con una linterna mínima que podía explotar si tocaba gases acumulados. El olor era tan fuerte que los marineros se desmayaban a los pocos minutos, y eso sin contar a las ratas. Pero no ratas normales, ratas mutantes del mar, del tamaño de gatos y lo bastante agresivas como para enfrentarse a cualquiera que invadiera su territorio. Algunos juraban que podían nadar. Y mientras las ratas se movían como en un festival, el humano encargado del buje trataba de no ahogarse en los desechos. Estadísticamente, 1 de cada 20 hombres asignados al buje moría dentro de él, pero al menos, como nadie más quería ese trabajo, recibían raciones extra de ron, no por generosidad, sino para ayudarles a olvidar lo que veían y olían. Pasando del fondo del barco al frente del combate, tenemos al temido grupo de abordaje. Estos eran los primeros en saltar al barco enemigo cuando se daba la orden de ataque. Suena heroico, ¿verdad? En realidad era una sentencia de muerte con espada incluida. Si te negabas, tu propio capitán podía dispararte. Si saltabas, el enemigo te recibía con cuchillos, balas y gritos.
Durante la edad de oro de la piratería, alrededor del 8% de los miembros del grupo de abordaje no sobrevivía a su tercera incursión. Entre los piratas se hacían apuestas sobre cuántos pasos daría un recluta nuevo antes de morir. No si sobrevivía, solo cuántos pasos lograría. Algunos, más precavidos, se ataban cuerdas al torso antes de saltar para que pudieran recuperar sus cuerpos si las cosas salían mal. Otros simplemente cruzaban los dedos. ¿La motivación? Si sobrevivías, podías tener la primera elección del botín. Y quizás, solo quizás, una bebida gratis. Los discursos de motivación antes del ataque eran tan inspiradores como «intenta no morir tan rápido» o «si sobrevives, el guiso es por mi cuenta». Lo que no mencionaban era que ese guiso podía contener ingredientes misteriosos. Pero al menos estos veían acción. Otros, como el contramaestre, vivían su propia tortura burocrática. Imagina ser el responsable de controlar una tripulación de piratas con armas, sin paciencia y con el ego por las nubes. Su trabajo era asignar camas, distribuir comida, controlar las peleas y repartir el tesoro. Sí, repartir el tesoro. ¿Te imaginas decirle a un pirata borracho y armado que su parte es más pequeña porque no ayudó tanto? Muchos contramaestres aprendieron rápido que la diplomacia pirata se resolvía con amenazas o directamente apuñalamientos. Una entrada de diario cuenta que el martes resolvieron una pelea sobre si las sirenas contaban como pescado para la cena. 3 apuñalamientos antes del desayuno. Y esto es solo el comienzo. Ser contramaestre era básicamente ser el director de una escuela llena de delincuentes armados con espadas. Tenías que resolver peleas por ron, peleas por hamacas, peleas por loros y hasta peleas por quién insultó primero a la madre del otro. Y por si fuera poco, tenías que hacer cumplir el código pirata. Sí, los piratas tenían reglas. Y alguien tenía que asegurarse de que se cumplieran, aunque todo el mundo decía, el código es más una guía que una ley. Un contramaestre llegó a contar más de 1000 veces esa frase en su primer mes. Y lo peor de todo es que los contramaestres no eran elegidos por el capitán, eran votados por la tripulación. Es decir, alguien decidió voluntariamente meterse en ese caos. Hablemos de malas decisiones. Uno escribió en su diario: preferiría enfrentarme a toda la armada británica que decirle a Big Mike que ya ha tenido suficiente ron por hoy. Suena exagerado, pero teniendo en cuenta que Big Mike medía casi 2 metros y tenía un garfio por mano, es comprensible. Eso sí, los más astutos desarrollaron estrategias, como provocar una discusión más grande para distraer de la anterior. Mientras todos estaban confundidos gritando, el contramaestre ya había repartido el pan mohoso y decidido quién dormía junto al cañón que goteaba. Pero al menos el contramaestre se quedaba dentro del barco. No como el pobre timonel, que tenía que estar en cubierta, expuesto a balas, tormentas, fuego y gritos de todos lados. Girar el timón puede parecer simple, pero hacerlo mientras caen esquirlas de madera, te gritan órdenes imposibles y el viento azota el barco como un látigo gigante. Es otro nivel. Y lo peor, no podía moverse. Aunque estuviera todo explotando a su alrededor, tenía que quedarse ahí, firme como un poste. Algunos se lo tomaban tan en serio que se clavaban las manos al timón con clavos, literalmente, para no soltarlo ni aunque murieran. Y muchos lo hacían. De hecho, 1 de cada 10 timoneles acababa con cicatrices permanentes en las manos. El timón solía estar en la cubierta más alta y abierta, justo donde los francotiradores enemigos podían apuntar con más facilidad. Algunos barcos incluso colocaban muñecos de madera al lado del timonel para confundir a los tiradores. ¿Funcionaba? A veces. ¿Era triste? Siempre. Y para colmo, si el barco se desviaba, se encallaba o entraba en tormenta, ¿a quién culpaban? Al timonel, por supuesto, aunque solo seguía órdenes. Es como culpar al volante del coche porque te equivocaste de salida. Solo que aquí, en vez de un grito o una multa, podías terminar atado al mástil como castigo. Al menos el timonel eligió su trabajo. No como los pobres infelices que eran forzados a bordo. Hablamos de los reclutas por la fuerza, o lo que hoy llamaríamos secuestrados. Esta práctica llamada reclutamiento forzado era el equivalente pirata a despertarte con resaca y descubrir que ahora trabajas en alta mar con una espada en la mano. Iban a bares, noqueaban a tipos desprevenidos y los subían a bordo. Cuando despertaban, estaban rodeados de mar, ron y gritos. Bienvenido a tu nueva carrera. A principios de 1700 se estima que el 40% de las tripulaciones piratas estaba compuesta por estos reclutas forzados. Gente que jamás había tocado un barco, y mucho menos usado una espada.
Su entrenamiento consistía en: ese es tu camarote, esa es tu espada, ese extremo va en el enemigo, intenta no apuñalarte tú solo. Los veteranos hacían apuestas sobre cuánto durarían. Un tipo llamado Gary de Manchester ni siquiera llegó al primer día. Cayó por la borda mientras el barco aún estaba en el muelle. Récord absoluto. Los capitanes tenían su propio discurso motivacional para los nuevos. Si corres, te ahogas. Si luchas, te matamos. Si trabajas duro, puede que cenes. Bienvenido a la familia. Incluso Barbanegra era fan del reclutamiento forzado. Decía que los reclutas reacios eran los mejores piratas porque tenían algo que demostrar. Aunque probablemente lo que tenían era terror de convertirse en el siguiente chico de los azotes. Sí, otro trabajo real. El chico de los azotes era básicamente el saco de boxeo humano del barco. Su única función: recibir castigos para calmar la furia del capitán o mantener el orden. Si llovía demasiado, azotaban al chico. Si se perdía una batalla, también. Si el loro del capitán moría, el chico recibía el látigo. No importa lo que pasara, el chico de los azotes era el culpable universal. Un registro del año 1723 menciona que un chico recibió 47 latigazos en un solo mes. ¿La razón? El loro del capitán se lanzó dentro de un cañón durante una pelea, y eso, de alguna manera, fue culpa del chico. Los barcos tenían incluso menús de castigo. Desde arrastrarte bajo el casco hasta golpearte con el famoso gato de 9 colas. Un látigo con nudos que desgarraba la piel. Algunos capitanes creían que tener un chico de los azotes traía buena suerte. Cuanto más sufría el chico, más éxito tendría el barco. ¡Qué encantadora superstición! Un capitán obligó a su chico a usar una camisa roja para que la sangre no estropeara el apetito de los demás. ¡Qué detalle! Pero lo más cruel era que todos los demás también lo culpaban por todo. Si la comida estaba mala, culpa del chico. Si se avecinaba tormenta, también. Era como ser el único técnico informático en una familia que no sabe usar el móvil. Todo era culpa tuya. Y si crees que eso es lo peor, prepárate para conocer al manipulador de cadáveres. Porque sí, alguien tenía que encargarse de los muertos a bordo. Y no era un trabajo simple. Los piratas eran increíblemente supersticiosos. No podías tirar un cuerpo al mar así como así. Tenías que seguir un ritual para no enfurecer a los dioses del mar. El cuerpo debía ir cosido en una mortaja con balas de cañón como peso. Y debía lanzarse al atardecer, nunca de noche, porque los fantasmas nocturnos eran más peligrosos, aparentemente. Algunos manipuladores cosían el último punto a través de la nariz, solo para asegurarse de que el muerto no estuviera dormido. Hablemos de doble confirmación. Después de las batallas, los cadáveres se acumulaban más rápido que las quejas en una oficina de lunes por la mañana. El manipulador pasaba horas bajo el sol tropical rodeado de cuerpos hinchados y hediondos. Uno escribió en su diario: «Aprendí que los piratas muertos huelen peor que los vivos, y no pensé que eso fuera posible». Y por si fuera poco, algunos capitanes usaban los cuerpos como advertencia psicológica, atándolos al frente del barco para intimidar a los enemigos. Lo que significaba que el manipulador comía, dormía y respiraba junto a cadáveres colgantes. La peor parte era el miedo constante a ser maldecido por los fantasmas si no hacía bien su trabajo. Algunos dormían con ajos y cruces. Otros murmuraban disculpas a los cuerpos mientras trabajaban. Una forma muy intensa de mantener relaciones laborales con los muertos. Al menos el manipulador de cadáveres tenía que lidiar con clientes que no se quejaban. No como el pobre cocinero del barco, que tenía que servir comida repugnante a piratas hambrientos, malhumorados y armados. Su cocina no era un restaurante, era un campo de batalla donde los ingredientes estaban más cerca de la podredumbre que de la frescura. El cocinero debía convertir raciones mohosas, carne salada y pan duro en algo mínimamente comestible. Sus especialidades del día incluían delicias como galletas con gusanos, estofado de rata y cerdo salado más duro que el cuero. Y lo peor es que, para los estándares piratas, si no te enfermabas al comerlo, ya era una comida 5 estrellas. Las famosas galletas del barco eran tan duras que los marineros tenían que remojarlas en ron o cerveza para no romperse los dientes. Pero eso no resolvía el problema de los gorgojos. Estos insectos se sentían tan en casa en la harina que las galletas parecían moverse por sí solas. El truco de los cocineros era servirlas de noche o a la sombra para que los piratas no vieran lo que estaban comiendo.
Un cocinero escribió en su diario en 1725: «Hoy un marinero se quejó de la proteína extra en su galleta. Le dije que era una nueva especia exótica. Pidió otra». Así era el estándar gastronómico a bordo. El almacenamiento de alimentos era otro infierno. No existían refrigeradores, por supuesto. La carne se conservaba con tanta sal que quedaba momificada. Las verduras frescas duraban lo que un suspiro. Y los productos secos se llenaban de insectos en cuestión de días. Se estima que, en la mayoría de los viajes, al menos la mitad de la comida estaba podrida antes de llegar al destino. Cuando la situación se volvía desesperada, las cosas tomaban un giro oscuro, muy oscuro. Hay historias reales de cocineros que sirvieron carne de procedencia incierta. En un viaje especialmente largo, un cocinero afirmó que estaba sirviendo cerdo exótico traído de una isla. Solo semanas después, la tripulación comenzó a notar que algunos miembros faltaban. Nadie hizo preguntas. Y lo más escalofriante, los cocineros exitosos no eran necesariamente buenos cocinando, eran buenos mintiendo. Si una cola de rata aparecía en la sopa, decían que era un fideo raro. Si el pan tenía moho verde, era queso francés. Y si algo se movía en la sopa, lo llamaban marisco fresco. El objetivo era simple: mantener a los piratas tranquilos, aunque fuera a base de mentiras con sabor a podredumbre. Y con esto, cerramos la lista de los 10 trabajos más terribles que podías tener en un barco pirata. Pero antes de bajar el telón, recapitulemos por qué cada uno de estos puestos era una auténtica pesadilla. Primero, el mono de la pólvora. Niños sin entrenamiento, corriendo entre explosiones, cargando pólvora inestable, sabiendo que su esperanza de vida era menor que la de un caramelo en una fiesta infantil. Segundo, el cirujano que practicaba con más ron que conocimientos, usando sierras oxidadas y pólvora como medicina, mientras el paciente mordía cuero y rezaba por un milagro. Tercero, el trabajador del buje, atrapado entre ratas musculosas, lodo de desechos y gases tóxicos que podían matarte antes de que te ahogaras. Cuarto, el grupo de abordaje, esos locos valientes que saltaban a barcos enemigos directo hacia una muerte probable, sabiendo que si no lo hacían, su propio capitán podría matarlos. Quinto, el contramaestre, atrapado entre discusiones absurdas, peleas por loros y la siempre ingrata tarea de repartir botín sin causar una guerra civil a bordo. Sexto, el timonel, clavado literalmente al timón en medio de tiroteos y tormentas, siendo culpado por todo, incluso por el mal tiempo. Séptimo, los reclutas forzados, secuestrados sin aviso, obligados a servir sin saber nadar, sin entrenamiento y sin ninguna garantía de sobrevivir al día. Octavo, el chico de los azotes, el chivo expiatorio de todos los problemas del barco, azotado por supersticiones, por tormentas, por muertes, por comida mala, por todo. Noveno, el manipulador de cadáveres, trabajando bajo el calor con cuerpos en descomposición, cosiendo mortajas con rituales macabros para evitar fantasmas enfadados. Y décimo, el cocinero, cuya misión imposible era alimentar a una tripulación violenta con ingredientes que ni los perros tocarían, y hacerlo sin provocar un motín. Todos estos trabajos tenían una cosa en común: eran brutales, peligrosos y absolutamente necesarios. Sin ellos, el barco no funcionaba. Y sin el barco, no había botín. Lo que nos recuerda una lección muy pirata. El oro es importante, pero la verdadera batalla está en sobrevivir al día a día. Así que la próxima vez que sientas que tu trabajo es una pesadilla, recuerda esto. Al menos no estás sirviendo sopa de rata bajo amenaza de espada, ni eres responsable de coser cadáveres para que no vuelvan como fantasmas vengativos. Porque aunque el mundo de los piratas esté lleno de aventuras, mapas del tesoro y leyendas románticas, detrás de cada historia de gloria hay un cocinero sudando, un timonel sangrando y un chico de los azotes gritando. Y ahora que lo sabes, dime la verdad. ¿Aún quieres ser pirata?